Bien, mis hermanos, gracias por su presencia en este lugar, pero si hay alguien a quien agradezco su presencia es al Espíritu de Dios. Es su presencia lo que importa en este lugar. Ya esta hora llevaría la mitad del mensaje, pastores, pero he aprendido que cuando me subo al altar simplemente le digo: Señor, no será más José Ignacio el que se suba allí, es tu vaso. Y tú, Señor, harás lo que tú quieras. Y he aprendido esa regla en mi vida. Tratar de rendirme a Él. Bueno, en esta mañana voy a tratar de predicar porque no sé si pueda. Pero quiero hablarles acerca del poder transformador del Espíritu Santo. Y quiero que podamos ver a través de las Escrituras cómo el Espíritu Santo es realmente la persona que quiere direccionar y guiar todas las cosas en nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo es una persona tan real como la que tú tienes a tu lado, jamás volveremos a tener una experiencia de pronto poca con Dios. Y quiero que vayas conmigo al libro de Lucas capítulo 6 versículo 12. Lucas 6, 12. Habla de algo muy importante la escritura aquí. En aquel tiempo Jesús se fue al monte a orar. Diga conmigo: Jesús oraba. Y eso tiene que decirnos mucho en esta mañana. Y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó también apóstoles, es decir, aquellos mensajeros especiales, representantes de Dios en la tierra, y que eran personalmente elegidos y escogidos por Dios. Así que estos hombres eran Simón, a quien también llamó Pedro, y su hermano Andrés, y los hermanos Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, también llamado Natanael, y Mateo, quien también era llamado Leví, el recaudador de impuestos, y Tomás, y Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, llamado el Celote, Judas, también llamado Tadeo, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, quien también llegó a ser el traidor del Señor. Bien, cuando nosotros vemos esta escena de la Escritura, ¿verdad? Y no hemos leído el resto del Evangelio de Lucas, ni los demás evangelios que están plasmados en las Escrituras, y vemos que Jesús pasó toda una noche orando a Dios para tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Y era: ¿quiénes serían las personas que, una vez Él no estuviera en la tierra, serían las encargadas de proclamar el Evangelio y de llevar a cabo el ministerio del Espíritu Santo con milagros, prodigios y señales sobre la tierra? Así que no era cualquier decisión la que se tenía que tomar, porque de todos los judíos solamente el Señor escogería a 12 hombres que lo representarían hasta el último día de sus vidas en esta tierra. Así que Jesús toma la decisión de orar toda la noche y de vigilar y de clamar al Padre a través del Espíritu Santo para saber quiénes eran los escogidos de Dios para esta gran tarea. Y qué sorpresa nos da la Escritura cuando
Jesús baja de esa montaña después de toda una noche de oración y de comunicación con el Padre a través del Espíritu Santo, cuando escoge a sus 12 discípulos. Y si hay algo que me consuela a mí cuando siento que mi vida está embolatada, son estos pasajes de las Escrituras, porque diga a su lado: tú eres perfecto para ser usado por Dios. Y usted dirá: ¿yo? Vea, cuando estudiamos la palabra y vemos a todos estos personajes de la Biblia, Pedro, que es la persona en la cual me voy a enfocar en esta mañana, que no voy a tocar ahorita, pero cuando vemos la historia de cada uno de ellos, cuando escogió a Juan y Santiago, eran las personas más amargadas del pueblo. Tenían un carácter agrio, nadie les podía hablar, eran respondones, eran odiosos, eran de aquellos que dicen: es que yo digo lo que tengo que decir, a mí no me importa quién le moleste. ¿Cuántos han visto esos hermanitos por ahí? Bueno, eso no pasa aquí en mayoría, gracias a Dios. Eso pasa de allá afuera en adelante. Pero sabe, este par eran llamados hijos del trueno a causa de su mal carácter. Así que eran tan agrios que eran poco tratables. Y cuando vemos la vida de los demás como un Felipe, o más bien cuando vemos a Mateo, que era un recaudador de impuestos, una persona apegada al dinero, amaba las riquezas, amaba el lujo, amaba todo eso que el mundo ofrece a través del dinero y las riquezas. Pero también vemos a un hombre llamado Tomás, que no creía ni en sí mismo. Era un hombre que no tenía fe. Era un hombre que dudaba de todas las cosas y era con una incertidumbre que tenía en su vida cada día. Pero también vemos a un hombre llamado Simón el Celote, que traducido en esta época y es algo así como una persona insurgente, contraria al gobierno, que era alzado en armas, contrario al gobierno local de ese momento, porque no gustaba de la forma gubernamental que se estaba llevando a cabo. Así que Simón el Celote era odiado por estos mismos apóstoles que estaban en ese grupo. Y tenemos a un Judas que no solamente le robaba a Jesús, sino que también lo traicionó. Y hermano, cuando vemos esto, nos damos cuenta de algo muy importante en las Escrituras. Y es que, ¿acaso Jesús se equivocó cuando escogió a los 12 discípulos? ¿Acaso se equivocó Jesús con la elección que hizo ese día? Ahora, la pregunta para nosotros es: ¿se equivocó Jesús al escogernos a nosotros? ¿Se equivocó Jesús al escogernos a nosotros? Y bueno, es importante que la misma palabra nos vaya despejando cada duda que tengamos acerca del llamado de Dios en nuestra vida, porque el Señor me trajo con un propósito en esta mañana a este lugar, y es que le diga a usted que Dios lo escogió para cosas grandes, que usted no ha sido llamado solo para ocupar una silla en su iglesia local. Dios a usted lo llamó para ser ungido con el poder del Espíritu Santo. Dios lo llamó a usted para ser usado de una manera sobrenatural en esta tierra. Dios a usted lo llamó no para que usted crea que no es la persona indicada, no para que usted crea que es incapaz y que no sabe leer y que no sabe dirigirse a las personas y que no tiene poder ni influencia en su vida para predicar la palabra de Dios. Dios lo llamó a usted porque usted es el escogido para la tarea que Dios tiene en este tiempo, en esta tierra. Es usted, es usted, es usted la persona que Dios ha llamado. Y usted dirá: vea, usted no tiene ni idea del desastre de vida que soy. ¿Sabe? Cuando Dios llamó a Moisés,
Moisés había asesinado a un egipcio. Así que cuando Moisés llegó al desierto, Moisés era un asesino. Cuando Dios llamó a Isaías y Isaías estaba en la presencia de Dios, él dijo: ay de mí que soy hombre de labios inmundos. Y Dios llamó a un hombre de labios inmundos, un hombre que dice groserías y maldiciones con su boca. Es lo que hoy conocemos aquí como una persona mal hablada. Y si en este pueblo hay una persona mal hablada, chismosa, que le gusta averiguarle la vida a todo el mundo y que anda hablando mal de todo el mundo en la calle, ese es un candidato perfecto para Dios. Y vea, dice la palabra que cada persona que Dios escogió en sus propias fuerzas y en su propia humanidad no tenía la capacidad para servirle a Dios. Mas sin embargo, Dios lo llamó, porque hay un principio que el apóstol Pablo reveló en las Escrituras en 1 Corintios 1:27. Y dice la palabra: sino que lo necio del mundo, diga conmigo, lo necio, lo escogió Dios para sus propósitos. Ahora, él dice: lo necio del mundo escogió Dios para su propósito, para avergonzar a los que se creen sabios. Lo necio. Pero también dice: lo débil lo escogió Dios para avergonzar a los que se creen fuertes. Pero también dice: lo vil y lo menospreciado, hermanos. Las cosas o las personas que parecen insignificantes, aquellas personas que a veces tratamos con bajeza, aquellas personas que muchas veces las despreciamos y las tratamos con desprecio porque creemos que no son importantes, porque creemos que no tienen nada que darle a Dios, porque creemos que son simples seres humanos, analfabetas, incapaces, o que tienen 1000 errores, y lo que hacemos es señalarlos, criticarlos, juzgarlo. Pero el Señor dice: si tú te consideras lo vil del mundo, yo te puedo usar. Si tú te consideras lo más débil de este pueblo, yo te puedo usar. Si tú te consideras lo más necio, vil y menospreciado, si has sido una persona menospreciada, que han tenido en poco, que a nadie le importas en tu familia, que ni tus hijos te voltean a ver, que nadie cree que eres bueno o capaz de hacer algo en esta tierra con propósito, el Señor te dice en esta mañana: si tú te rindes, yo te puedo usar. Puedes ser mi vaso, puedes ser mi instrumento y puedes hacer cosas grandes, sobrenaturales en esta tierra. Porque hay algo muy importante. ¿Por qué Dios escoge lo vil, lo necio, lo menospreciado, lo despreciado del mundo? Porque Él dice: para que nadie me robe la gloria. Usted sabe lo que es que Dios escoja una persona que en su naturaleza humana se crea capaz, importante y suficiente. Le robará la gloria a Dios. Pero Dios se cuida de algo, hermanos, y es que ninguno de nosotros le robemos su gloria. Así que vemos entonces que el Señor dice que a cada uno que Él escogió fue débil, menospreciado, poca cosa. Lo que otro desechó, Dios lo cogió. Lo que otro despreció, Dios lo usó. Lo que para otros no significa nada, para Dios significa todo. Y sabe, cuando Dios llamó mi vida, me llamó de medio de una depresión a los 19 años. Y vea, yo creo que cuando Dios me llamó, yo en realidad era una persona muy sana de mi casa y no entendía por qué estaba viviendo esas cosas, pero
Hoy en día entiendo por qué Dios me permitió pasar por eso. Y me permitió vivir toda esa situación que viví. Y cuando uno se considera una persona buena, sana, que de pronto ha sido de casa, para uno es fácil juzgar y señalar la vida de los demás. Y sabe, yo era una persona juzgona y criticona. Y si alguien cometía algo que yo veía que era una ofensa contra Dios, yo lo arremataba. Porque es que yo jamás haría eso. Porque es que yo jamás me portaría de esa manera y nunca haría lo que esa persona está haciendo. Yo jamás ofendería a Dios de la manera en que esa persona lo está ofendiendo. Y sabe, cuando nos convertimos en jueces en la tierra y no en restauradores, hermano, preparémonos. Fue allí cuando entonces, vea, yo estoy aquí parado porque Dios es misericordioso. Porque Dios es bueno, hermano. Y porque siempre he dicho que Dios me ama con un amor. Y yo le digo, yo a veces siento que como tú me amas, Señor, no comprendo tu amor. Porque Dios me hizo pasar por tantas cosas. Mire, si yo le contara a usted de cuántas maneras le fallé al Señor, lo ofendí, pequé contra Dios, me estrellé y me destruí la vida y me hundí hasta lo más profundo. Pero sabe, jamás su mano dejó de alcanzarme. Y cuando el Señor me levantó de ese lugar y me restauró mi vida, me dijo, ahora tú entenderás. Ahora tú serás un restaurador. Ahora tú serás de los que levantan, no de los que acusan, no de los que señalan, no de los que juzgan, porque te he perdonado todos tus pecados y ahora estás listo para ver con ojos de restauración y no con ojos de juicio. Y el Señor le está hablando a una iglesia que se tiene que levantar con ojos de restauración, no señalando, no juzgando, no destruyendo la vida de otro cuando cae, sino levantándola en el poder del Señor. Y perdóneme si me estoy metiendo en su vida privada, pero sabe una cosa: no hay pueblo más destructivo sobre la tierra que la iglesia. Porque sabe una cosa: cuando tú no has probado la gracia, la misericordia y el amor de Dios sobre tu vida, nunca entenderás lo que es cuando otro cae y el sufrimiento que causa caer. Aleluya. Tú no sabes el dolor que da fallarle a Dios. Tú no sabes el dolor que causa ofender a Dios y después uno no sabe dónde meter su cabeza de vergüenza. Cuando eres señalado, juzgado, criticado, cuando nadie te entiende, cuando nadie sabe ni se llega a ti a consolarte, ni a fortalecerte, ni a decirte cuenta con mis oraciones. Tú no sabes lo que duele, la soledad. Cuando una persona cae y no hay quien lo levante y lo restaure. Y por eso el Espíritu Santo en esta mañana ni siquiera, y Dios es mi testigo, esto estaba dentro de mi mensaje, pero el Espíritu Santo quiere que tú aprendas en esta mañana por su palabra y no por la experiencia. Hermano, no dejes que el Señor permita que la tentación te hunda y caigas para tú entender lo que es el amor y la misericordia. Apréndelo por las Escrituras. Yo era implacable juzgando, yo era implacable criticando, yo era implacable diciendo ese no es de Dios, diciendo ese hombre no es de Dios, eso es del diablo, ¿sabe? Pero hoy el Señor me ha enseñado
su misericordia. Y cuando alguien cae, ya yo sé lo que tengo que hacer. Hermano, estoy contigo. Oro por ti. Le pido a Dios que te levante. Le pido a Dios que te vuelvas a Él y que puedas ser restaurado. Y nunca olvides que Dios no ha dejado de amarte a pesar de tus pecados y errores. Ahora, hermanos, echemos un vistazo al proceso de cambio que vivió el apóstol Pedro. Y mire, Pedro tenía unas características importantes que vemos en muchas personas del mundo y aún en la iglesia. Pedro era una persona de mal genio. Era muy poco tolerante, tosco, pero tenía algo que no tenían los demás. Pedro era osado. Pedro era osado. Es decir, se atrevía a hacer lo que otro no se atrevía a hacer. Y si hubo algo que Dios valoró en la vida de Pedro, fue su osadía. Porque mientras otros tenían miedo, Pedro decía, ¿dónde está el miedo? Vamos para adelante. Mientras otros decían, no se puede, eso es muy difícil, Pedro decía, sí lo vamos a lograr, vamos adelante. Pedro era difícil de tratar, pero era un hombre osado. Y cuando Pedro fue el discípulo que mostró más desaciertos, equivocaciones, faltas en el sentido coloquial de nosotros acá, Pedro era el que más metía las patas del grupo de los discípulos. Aleluya. Pedro le dijo, Señor, permíteme caminar sobre las aguas, y cuando iba caminando se hundió. Pero nadie más atrevió a salir, solo él. Amén. Pedro quería aconsejar a Jesús que no fuera a la cruz. Y es allí donde el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Y sabe, hay que tener poco sentido común y ser un poco tonto para querer aconsejar a Jesús. Pero nadie se atrevió a decírselo, pero Pedro se atrevió a decírselo. Y aunque Jesús lo reprendió, Jesús valoró a Pedro por dentro. Así que vemos que Pedro era muy cercano a Jesús y Pedro amaba a Jesús, hermanos. Él lo que estaba haciendo era tratar de protegerlo, de cuidarlo, de decirle, Jesús, no queremos que te vayas, no queremos que mueras en esa cruz, va a ser muy doloroso, va a ser muy difícil. Pero era el camino que el Padre había escogido para su Hijo y él tenía que hacer la voluntad del Padre por encima del amor de los amigos, de su familia y de las personas que le rodeaban. Mi hermano, si Dios te ha mandado a hacer algo, ese algo tienes que hacerlo por encima de todas las cosas. Pedro tenía cierta dificultad para perdonar. Y vea, las personas que tienen ese estilo de vida amargada, que la cara les parece un limón, que no se sonríen ni sin nada, sino que ellos son ortodoxos. Ellos son serios. No, hermano, eso de reírse, esa changonga no es para mí. ¿Sabe? Eso era como más o menos como yo visualizo a Pedro. Así que esas personas toscas, duras, son las personas que más les cuesta perdonar. Así que Pedro les dice a Jesús, Señor, ¿y cómo es ese cuento de perdonar? Dime una cosa, Señor. Para mí, yo puedo perdonar 7 veces. Es decir, una vez por día.
Y si fulano me hace algo, lo saco de mi reino. Si fulano me hace algo, lo entierro ese día. Si fulano me hace algo, yo lo puedo perdonar. Pero si me lo vuelve a hacer, Señor, hasta ahí llegó. ¿A cuántos les habla el Señor? ¿Verdad? Pero el Señor le dijo a Pedro: Pedro, no vas a perdonar 7 veces. Porque a ti te digo que el verdadero amor de Dios es el que perdona 70 veces 7. Y hermano, eso es mucho. Significa que tendrías que perdonar 70 veces al día. 7 veces, 7 por 7, 49, 490 veces la misma persona en una semana. Y sabe, el Señor le decía a Pedro: tienes que aprender a perdonar si quieres que el reino de los cielos se acerque a ti. Porque hermano, una de las cosas que impide que el Espíritu Santo habite en plenitud en un creyente es el odio, el rencor y el resentimiento. Es que usted no sabe lo que me hicieron. Es que usted no sabe el daño que me causaron. Es que usted no sabe el dolor que yo sentí cuando me estaban haciendo eso, y lo que yo pasé. Nadie lo ha pasado en esta tierra. Yo te digo algo en esta mañana con mucho respeto y con mucho amor en el Señor. Yo no creo que hayas estado colgado desnudo en una cruz, con una corona de espinas en tu frente, con tu espalda desbaratada a causa de los latigazos, con tus rodillas quebradas a causa de las veces que Jesús cayó de boca con una cruz a cuesta. Yo no creo que nunca has estado colgado mientras la gente se burla de ti, ve tu desnudez y te dice: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, bájate de ese lugar y demuéstranos que tú eres lo que dices ser. No creo que hayas estado en esa posición, pero mientras Jesús estaba con el dolor y la agonía de la cruz, Él solamente tenía una palabra para decirle a aquellos que lo estaban crucificando. Y Jesús le dijo a aquellos que lo estaban matando, a aquellos que le estaban quitando sus sueños, su futuro, su vida, solamente les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el verdadero evangelio.